Tenemos a una gran invitada que va a conversar con Connie, pero antes queremos mostrarles una gráfica que está relacionada precisamente al tema que queremos abordar. ¿Cuáles son las reacciones normales en situaciones traumáticas? Quizás hemos vivido muchas durante toda nuestra vida, pero hay personas, mientras vamos avanzando, ¿cierto?, que pueden sentir que son reacciones anormales, sentirse distintos, extraños, avergonzados, ¿por qué no? Bueno, existen distintas etapas y aquí seguramente Connie con nuestra invitada va a profundizar, pero lo primero que aparece, ¿cierto?, es el impacto. Cuando conocemos la noticia, cómo nos llega. Viene también después el shock. Está el después del shock y el final de la crisis, sintetizado, ¿cierto?, en distintas etapas. ¿Y qué es lo que se podría sentir? Vamos a llevarlo a la gráfica: llanto, nudo en la garganta, hablar sin parar, quedarse paralizado, vacío en el estómago, todas sensaciones que pueden sentir algunas personas, lamentos, gritos y también mareos. Distintas características tenemos todos y todas, ¿cierto? Somos diferentes, pueden ser esas o pueden ser también estas: dificultades para dormir, despertarse de manera brusca, nerviosismo, tensión, taquicardia, dolores corporales, nuestro cuerpo va somatizando. Todas esas son reacciones normales, no tienen que sentirse avergonzados ni sentirse mal, y la idea de esta conversación es ayudarles precisamente a superar ese trauma. Vamos a entonces darle el pase a nuestra compañera Constanza Rivera, que precisamente está con nuestra invitada. Sí, precisamente de traumas, de todo lo que se está viviendo en este contexto con los incendios, pero enfocado también en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo contenerlos dentro de este contexto? Saliendo de una pandemia, que estamos en una presencialidad que hemos abordado en otros momentos, que llega de golpe, a nadie se le preguntó si quería volver a esta presencialidad, y con una tensión constante y una incertidumbre constante. Daniela Bonhart, psicóloga, nos acompaña. Siempre pronuncio mal tu apellido, Dani. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, un gusto que nos puedas acompañar y abordar esta temática, porque dentro de lo que ocurre con los más pequeños de la casa, es importante también ir clasificando y ver cómo los podemos contener. Muchas veces hablamos y nos vamos con el adultocentrismo y nos quedamos solamente en lo que nos pasa a nosotros. Pero ¿qué pasa con niños, niñas y adolescentes? Gracias, Cori. Y no te preocupes por el tema del apellido. He tenido muchas versiones del apellido, así que por lo pronto con Daniela estamos. Sí, primero agradecerle la posibilidad de tener este espacio para conversar un poquito. Siempre trato en este caso como de enfocar una visión donde la palabra adultocentrismo igual está como bien conocida, bien manoseada, pero todavía no se logra comprender el impacto que ha llevado eso en la generación de vínculos y en la validación de las personas en sus distintas etapas del desarrollo. Entonces, a pesar de que se habla del adultocentrismo, seguimos pensando en los niños y en las niñas como extensiones nuestras, o que tienen que hacer lo que nosotros decimos, o que lo que a ellos les pasa no es tan relevante. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo foco que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, claro, con respecto a cómo enfrentar las catástrofes, cuando socialmente hablamos de estrés, está mal visto hablar de estrés, como hoy estoy estresado y es algo malo, ¿cierto? Pero el estrés en sí mismo, como tal, como fenómeno, es algo bueno en la medida en que te ayuda a adaptarte a lo que está ocurriendo en el entorno. Es una respuesta propia del ser humano ante una situación. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un entorno que cambia y frente a algo que cambia se piden cosas distintas de mí para enfrentar eso que está cambiando. Y todo eso genera estrés, ¿ya? Existen dos tipos de estrés, que es el estrés positivo y el estrés como negativo, ¿sí? El euestrés es este que te permite adaptar y reaccionar frente a lo que ocurrió y después bajamos nuevamente a un funcionamiento normal, que es el que tiene cada uno, claro, ¿ya? Pero también está el disestrés. ¿Y en qué minuto el estrés se vuelve algo negativo? Uno, cuando en verdad lo que el entorno pide de mí es algo que claramente yo no puedo dar, ¿cierto? Entonces, si yo funciono normalmente en un nivel 5 y el entorno me está pidiendo 15 de un minuto a otro, claramente ahí se genera un quiebre y se vuelve insano, ¿cierto? Sí. Y además, la otra forma de que un estrés sea negativo es que el estrés, el proceso normal, es que aparece algo que solicita de mí, reacciono y después vuelvo a bajar. Cuando yo tengo que subir el nivel de intensidad con la que estoy enfrentando lo que está ocurriendo, la cantidad de recursos que estoy entregando, la cantidad de energía que estoy entregando, y eso lo mantengo en el tiempo, y como no baja, entonces nos enfermamos, ¿ya? ¿Por qué quería partir un poco con esto? Porque en el minuto en que existen situaciones traumáticas o catastróficas del entorno,
hay algunas que podemos preverlas, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, bueno, ahora viene marzo. Marzo en sí mismo es un mes que a todo el mundo se le aprieta la guata porque empieza de nuevo el trabajo, porque empiezan de nuevo el colegio, porque hay que volver a cambiar los horarios, ¿no es cierto? La rutina, tal vez hay más gastos asociados a la compra de útiles. Entonces, ¿qué sucede? Eso de una u otra forma es una crisis, pero que yo puedo prever. Entonces, me voy a estresar igual, pero puedo ir paulatinamente viendo cómo voy a enfrentar eso que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que hacen las familias con respecto a los niños es que si van a entrar, invento, el 1 de marzo a clase, ya una semana antes empiezan a tratar de reacomodarle el horario, por ejemplo. Claro, ¿por qué? Porque yo ya sé que esto viene, entonces para enfrentarlo mejor y que no te pille el primer día y que tengas que levantarte a las 6:30 de la mañana, muerto de sueño, entonces claro, yo ya me acostumbré una semana, fue un proceso paulatino, bien. Eso de todas maneras es estrés, pero es un estrés controlado. ¿Qué pasa cuando lo que ocurre son como estas situaciones catastróficas, donde nadie te avisó, nadie dijo, ¿cierto? Lo que ocurre ahí es que el cuerpo tiene que hacer un lanzamiento, pero rápidamente, no tienes el tiempo de preparación, tienes que inmediatamente reaccionar a esto que va a ocurrir, ¿cierto? Y ahí el adulto y la adulta y todas las personas hacen uso de los recursos que tienen para poder enfrentar eso. Y esos recursos van asociados también a qué cosas del entorno me pueden ayudar a enfrentar esto que está ocurriendo. Y cómo yo priorizo lo que es importante para mí, que quiero rescatar de esto que está aconteciendo afuera y que me afecta. Sí, porque Dani, lo hablamos anteriormente con Pablo, sociólogo, respecto también a cómo se hace esta distinción a quienes se ven directamente afectados, quienes han perdido su hogar, han quedado sin nada, han perdido familiares y los que están también cercanos a estas catástrofes, porque es distinta la atención de cuando ya perdiste todo, la preocupación se está focalizando y a buena hora nosotros destacamos también, se está pensando en el retorno a clases también, de la normalidad, de darle esta rutina a niños y niñas que vean a sus compañeros, que puedan olvidarse un poco y salir de estas conversaciones porque se nos olvida y uno puede llegar a entender también de chuta, ¿qué vamos a hacer? Oye, nos falta esto, pero el niño o la niña también tiene que vivir su infancia y está de vacaciones en un contexto que obviamente nadie sabía que iba a ocurrir. Claro, el tema ahí es cómo los preparamos, cómo validamos lo que para ellos es importante. Porque, ojo, no es que los niños quieran volver al colegio a hacer tareas, a estar sentados durante toda la mañana, ¿no es cierto? A tener que hacer, no sé, por las notas, las pruebas. Los niños quieren volver al colegio para encontrarse con los amigos. Jugar. Cuando son más chiquititos, la profesora es un referente importante que le haya tocado, jugar en los recreos. Eso es lo que ellos están buscando, no están buscando volver al colegio para levantarse temprano y hacer tareas. Sí. Entonces, entender también hacia dónde vamos a enfocar este apoyo que le vamos a dar. Porque si es como, oye, da lo mismo, tú tienes que ponerte y tu única responsabilidad es estudiar y puro 7, tenemos a un niño o una niña que acaba de enfrentar algo tremendamente potente y le están exigiendo más todavía. Entonces, volvemos a esto que te decía yo como del estrés, si funcionamos en 5, esto me está pidiendo 10 y más encima el entorno me está pidiendo 15, chuta, ¿qué reporte tengo para poder enfrentar eso? Y lo importante, una de las cosas que quería comentar aquí es que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones traumáticas o a situaciones catastróficas, tenemos que priorizar lo que para nosotros es relevante. Y ahí es súper importante el respeto, ¿sí? Porque lo que para ti es importante no necesariamente es importante para mí. Tal vez importante para alguien puede ser, no sé, por la vajilla que tenía, ¿cachai? ¿Por qué? Porque le recuerda a su infancia, se la había regalado a los papás. Se la había regalado a sus papás, no sé, pues tal vez para otra persona importante, no sé, la ropa o para otro los juguetes. Y cuando nosotros entramos como adultos y adultas, a minimizar lo que para los niños es importante porque es de niños, tenemos un tremendo error. Entonces, si es que hay algún niño o niña, por ejemplo, que tiene mucha pena porque en el incendio perdió su peluche favorito, qué doloroso que alguien llegue y te diga, ay, pero si es un peluche, mira por las tonteras por las que te estás preocupando, ay, pero ¿qué importa? O su tuto. O el tuto, claro, pero para ese niño o esa niña, ese peluche no es solamente un peluche, es tal vez lo que abrazaba en la noche para quedarse dormido tranquilo. Es el referente que tiene cuando tú no estás, esto me apapacha, me acoge, me siento acompañado, ¿cierto? Incluso hay edades en que los niños y las niñas es normal que les entreguen como vida a sus juguetes. Entonces no es solamente el peluche que está aquí el señor Condorito, tiene nombre.
Entonces, si de vuelta reciben, ay, pero ¿qué importa? Es que eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque como adulto estoy pensando, me quedé sin casa o me quedé sin el cultivo para trabajar. Claro, esas son tus prioridades como adulto, pero no son las prioridades de los niños. Y no está mal que ese niño o esa niña se preocupe por su peluche. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y la labor de nosotros es acoger eso. Es decir, sabes que yo sé que para ti era importante eso. Mira, tenemos este otro, o veamos si nos podemos conseguir, o por mientras te paso esto. ¿Cómo podemos acompañar entonces en las necesidades que son relevantes para los niños? El niño o la niña no tiene por qué preocuparse de la plata a fin de mes para pagar las cuentas. Entonces, ¿por qué queremos meterle esa información como si eso fuera más importante? Respetar ese proceso y dentro de las pocas herramientas que tenemos, gran parte de adultos y adultas, de contener a niños y niñas, porque para algunos dicen o piensan que los niños son un bultito prácticamente y los toman y no les preguntan nada. ¿Cómo podemos? Porque a veces suena súper lógico, como, oye, pero habla con el niño, pero ¿qué ejercicios podemos ir haciendo? No sé, a veces yo he visto... Bueno, ahora salió que TikTok, el 86% de lo que circula, sobre todo de salud mental, no tiene validez o muchas veces no está en lo correcto, y esa es la gracia también de tener estas conversaciones, de ir aclarando muchas cosas que uno va viendo a través de redes sociales, que para algunos es el principal fuente de información. Escribirlo, porque hay personas que no tienen la capacidad quizás de preguntarle directamente, o no se va a dar el tiempo precisamente, quizás tienen 5 niños y uno por uno. ¿Cómo podemos ir también entregando algún tipo de herramienta, algún tip para agilizar eso y que sea también cómodo para todos y los chicos también tengan esa confianza quizás de poder hablarlo? Muchas veces se habla de los dibujos. ¿Cómo podemos utilizar también herramientas que para ellos sean cómodos? Sí, yo creo que lo principal, a mí me gusta siempre enfocar en la responsabilidad que tenemos como adultos, porque yo entiendo la idea de como estos tips, ¿cierto? Es decir, ya, aquí hay ideas, pero si no hay una comprensión detrás del fenómeno, la idea es solo una idea y no va a tener el efecto que realmente tiene. Entonces, lo primero y lo más importante es dejar de pensar que lo único que vale es lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Y validar, por lo tanto, la experiencia del niño. Si el niño quiere llorar, no está buscando que alguien lo rete, está buscando que alguien lo acoja, que alguien lo acompañe. No necesita que le vengan a decir, ay, pero es que más encima tú me bastan con mis problemas, ¿cierto? Otra cosa importante es, y sé que es difícil, pero es resguardar los espacios. Los espacios de adultos son de adultos. Entonces el adulto tiene todo el derecho de despotrincar contra quien quiera, de enojarse contra quien quiera, de derrumbarse frente a la situación también, pero con otro adulto, no con los niños. ¿Por qué? Porque guste o no guste, durante toda la infancia y gran parte de la adolescencia, la certeza del mundo no está basada en lo que yo puedo hacer o no, está basada en dónde están mis redes, dónde me afirmo si es que yo me caigo. Y esos son sus adultos, son sus referentes, son sus papás, sus mamás, sus hermanos, los tíos, el colegio, la profesora, los amigos, el barrio, va cambiando dependiendo como del ciclo vital en el que estés. Pero si yo, niño de 5 años, veo a mi mamá y a mi papá destrozados en el suelo diciendo no podemos más y no vamos a hacer nada más y hasta aquí llegamos, el adulto en su mente sigue pensando en recursos para salir y enfrentar la situación. El niño se le vino el mundo abajo, porque de verdad cree que hasta ahí llegaron. Porque sus referentes de si yo estoy mal, ¿a quién acudo? A ellos, y los veo a ellos y resulta que no tengo acceso y veo que no están bien, no significa engañarlos, no significa mentirles. Les podemos decir, tenemos pena, tenemos rabia, estamos preocupados, pasa esto, pero tú no te preocupes, porque tú vas a estar bien, porque estamos contigo, porque lo más importante es la gente. Lo más importante es que no nos pasó nada, lo más importante es que estamos juntos. Las otras cosas se pueden recuperar, pero nos tiene preocupados y estamos enfocados en eso. Se puede hacer una contención emocional sin mentir y no, está todo bien y tú estás así absolutamente destrozada. Y claro, y también mostrar esa muchas veces mal vista la vulnerabilidad, como que los papás son superhéroes y no pueden llorar, y claro, quizás no estar llorando todo el día junto al niño, pero explicarle que a lo mejor hoy día no voy a jugar contigo en el patio porque no me siento bien, y que está bien que no se sienta bien. Y el que ellos y ellas te vean a ti también viviendo distintas cosas, les va a permitir a ellos también vivir distintas cosas. Si yo veo que mi mamá y mi papá siempre están bien,
Entonces, cuando yo no me siento bien, ¿qué hago? Si no tengo el referente para saber, exacto, para saber cómo reaccionar. Entonces, necesito saber que tengo una amplia gama de emociones, que las puedo vivir, que las puedo expresar y que no pasa nada. No se me desarma el mundo. ¿Pero por qué? Porque he visto a mi familia también decirlo. ¿Sabes qué? Hoy día tengo pena. Porque, ojo, tenemos personas que el incendio no les afectó nada. Tenemos personas que el incendio les afectó porque tuvimos una capa de humo. Tuvimos personas que no llegó a su sector, pero lo vieron ahí. Sí. ¿No es cierto? Tenemos una amplia gama de experiencias con respecto al incendio. La persona que estaba en la piscina que le pasó el incendio encima, gente que se quedó sin nada. Que pasaron la noche en vela protegiendo su vivienda pensando que podía llegar el fuego. Que podía llegar, claro. La gente que en verdad la casa le quedó intacta, no perdieron nada, pero perdieron todos sus cultivos, que es la fuente de trabajo. Sí. Entonces, no podemos decir, aquí todos tienen que reaccionar de la misma forma, porque no a todos nos pasó lo mismo. Y no para todos el nivel de impacto es el mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Es que entendamos que hay cosas importantes para cada una de las personas que nosotros tenemos que validar, para validar la experiencia. Y desde allí vamos a saber cómo acompañar, ¿sí? Porque tal vez el niño, poniendo el ejemplo, que no sé, pues se quedó sin el peluche, es porque el peluche era una fuente emocional. Bueno, entonces yo respondo a eso y veo cómo lo apoyo en tener otra fuente que le genere una calma, por ejemplo. Pero tal vez hay otro niño que es porque era su juguete regalón para jugar, que tiene que ver con su ocio, con su desarrollo. Bueno, entonces la respuesta va hacia otro lado. Pero para eso tengo que tener la capacidad de parar y mirar a ese niño o a esa niña y ver qué necesita. Ahora, consejos así como en general que sirven, efectivamente, esto mismo de conversar, de preguntar, de poner atención, de validar la experiencia del otro, de validar las emociones. Está bien que tengan rabia, que sientan alegría, que sientan pena, está bien que sientan esas distintas emociones. Lo que hay que modular un poco es la expresión. O sea, si yo siento rabia, pero con esa rabia voy y te pego, no está mal sentir la rabia, está mal que te haya pegado, ¿cierto? Entonces ese comportamiento hay que regularlo, pero no la emoción. Buscar el fondo. Claro. Pero en momentos así en que se producen pérdidas, se sugiere hacer ritos. Y esos ritos pueden ser familiares, pueden ser individuales, dependiendo de lo que haya ocurrido. Los ritos son súper potentes para ayudar a soltar y para ayudar a resignificar. Entonces, si es que, siguiendo por ejemplo el tema del peluche, que uno podría decir, ¡ay, un peluche! Pero por eso es súper importante. Sí. Podemos hacer, por ejemplo, un rito donde le hagamos un dibujo al peluche agradeciéndole todas las cosas que pasamos juntos, o si quiere escribir una carta si es que ya es más grande, y después esa carta, no sé, pues la quemamos y la lanzamos al viento para que el viento que simula también el humo de los incendios se junte con el peluche y así, bueno, y hacemos un rito donde la persona siente que puede... Y se puede despedir también es porque de una u otra manera también es un tipo de duelo. Sí, ya sea tal cual. Un peluche, un objeto, una casa, un cultivo. Es una pérdida. Sí. Y dentro de ese contexto, todo lo bien, quizás a lo mejor en el momento van a funcionar, porque estábamos viendo anteriormente con estas láminas que todos reaccionamos distinto. A lo mejor algunos se van a enojar, algunos van a llorar, algunos se van a quedar perplejos y no van a reaccionar, no van a saber cómo reaccionar. Y esto se puede ver reflejado después al mes, a los 2 meses, porque nosotros lo hemos hablado acá. Y si tú quedas sin nada, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿En qué piensas? Claro, uno dice, ¿en qué pienso? Porque uno podría decir, oye, pero pienso en el dormitorio, en la cocina, en el baño, o pienso en mi vestuario, en utilidad. Entonces son tantas cosas que hay gente que queda colapsada y quizás al mes van a empezar a reaccionar, y los niños puede pasar algo similar. Me imagino que a lo mejor al inicio no van a demostrar nada y se van a quedar callados. Y quizás podamos ver esto ya reflejado volviendo a clase, cuando hablen con sus compañeros. Ya, pero cómo los niños y las niñas enfrenten estas situaciones depende de los adultos. O sea, si hay un niño o una niña que no reaccionó y estuvo en shock durante un mes, es porque de una u otra forma hay un entorno familiar que aportó a esa negación. Porque algunos van a decir, no, reaccionó súper bien, si no, está tranquilito, no ha dicho nada. Claro. Y lo normalizan como que eso estuviera bien. Y volvemos a esta imagen de este niño perfecto, el que no habla, el que no molesta, el que siempre se porta bien, el bien educado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los niños no, pues los niños, ¿cuál es el son tema? Revoltosos y tienen que hacer sus cosas. Y está bien, cosas de niños, y eso está bien porque los transforma también
en niños más sanos, que idealmente después sean adultos más sanos, esperemos. Pero esto de que todos reaccionan distintos, ¿qué me sucede? Hay como ciertas frases que todo el mundo las dice y que se escuchan en todos lados, pero no se condice con la forma de reaccionar en la realidad. Sabemos que todos somos distintos y que todos reaccionamos distintos, pero al momento de enfrentarnos a una situación así, no, es que nada que ver lo que hizo, es que no debería haber dicho eso, es que no debería haber reaccionado así, es que qué raro que haga eso, es que... Entonces viene el juicio, a pesar de que estamos diciendo que está bien que todos reaccionemos distintos. Entonces, ¿cómo se condice eso? No, si está bien que las emociones en los niños, sí está bien. Entonces, ¿qué haces tú cuando un niño llora por su peluche? Entonces, si tú estás diciendo que está bien que los niños expresen su emoción, pero al momento de que el niño lo hace, lo castigas, ¿qué es lo que aprende el niño? Que no tiene que expresar su emoción. Sí. Entonces tenemos dos situaciones que ocurren aquí, con una sociedad que está como constantemente diciéndole al niño lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que sentirse, pero cuando lo hace, cómo tiene que expresarlo. Entonces cuando lo hace ocurren dos cosas. Si recibo de vuelta un castigo, entonces este niño o esta niña lo que puede hacer es como irse hacia adentro y todo lo suyo lo deja guardadito. Y se reprime. Y se reprime, y después tenemos gente estresada porque no sabe cómo expresar sus emociones, no sabe cómo se siente, no sabe sentirse a sí mismo, un tema de identidad. Y tenemos el otro lado también, donde dice la única forma de llamar la atención es gritando, porque si no, no me pescan. Y tenemos entonces todos estos, otra cantidad de niños que no pasan piola ni son los bien portados, son los revoltosos, los desordenados del curso, los que llaman al colegio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están gritando, porque están armando... Porque era la única manera que tenían porque es la única manera entonces de que me miren. Entonces tenemos estas dos polaridades y uno dice, bueno, ¿y por qué no estamos más cerquita del centro? ¿Qué pasa? Entonces, si en situaciones normales estamos reaccionando así con la infancia, ¿qué esperamos para estas otras situaciones? Bueno, o sea, ahora en estos minutos, perdón, dentro de todo el movimiento de solidaridad que había, que ha sido bien bello, encuentro yo, no solamente desde gobierno, ¿no es cierto?, con este apoyo para las familias, incluso ya están saliendo las primeras viviendas dignas, sí, que fue algo que incluso después del terremoto se demoró un montón y ahora no han terminado los incendios y ya se está... Hasta kits culturales se han entregado con lápices, cosas también para activar la mente, no preocuparnos solamente de la otra materia, sino que... Hay librerías que están ofreciendo como kits como educativos para las cosas de los útiles escolares, pero también había harto movimiento con respecto a niños. Entonces hay instituciones, por ejemplo, que han ido a hacer actividades de niños a los albergues. Que uno dice, ay, como mantenerlos entretenidos. No, es porque esa es parte de su salud mental, pues tener un espacio donde puedan un ratito jugar a la pelota, pintar, armar figuras de plasticina. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros miramos? Conocer a otros niños también, porque quizás están con su familia en el albergue y no están compartiendo con otras personas. Entonces, cuando los adultos y las adultas ven esto, dicen, es como, ay, si esas son las cosas de niños, como las tonteritas, ¿no es cierto? Yo estoy preocupada de lo realmente importante. No, eso es lo realmente importante para esos niños y esas niñas, para la etapa que están viviendo. Dejemos de poner cosas de adultos en las experiencias de los niños, porque sus cuerpitos, sus mentes, todos no están preparados para pensar en la cuenta a fin de mes, en el colegio, si es que lo inscribí o no lo inscribí, en los horarios, si me quedé con el cultivo o no. Si... Esas son cosas que corresponden a la mente de los adultos y está bien, pero no devaluemos o no miremos en menos lo que le corresponde a la mente y a los cuerpos de los niños, porque es lo que es de ellos para su infancia. Dani, entonces, darle ese enfoque. Quedar con ese mensaje, pero antes de finalizar, programa seco ahí con las actividades que se vienen ya para marzo, porque dentro de todo lo que estamos abordando de temáticas de niños y niñas, tiene que ver con lo que hacen ustedes con programa seco, de reconocer emociones, de dar también herramientas para que puedan poder manejarse de una mejor manera en su espacio, pero en este mundo tan adultocéntrico. Sí, qué emoción. Bueno, ahora estamos sin niños. Estamos en todo un proceso de remodelación, agrandamos los espacios, así que ya estamos preparando todo para la vuelta. Con las familias que estábamos ya trabajando hicimos una encuesta y ellos solicitaron que pudieran adaptarse bien al colegio y después retornar secos. Así que ya el 21 de marzo partimos con niños ya con toda la energía, así que ahí los vamos a invitar también el 20 de marzo, que va a ser como la actividad de inicio.
Súper, ahí estaremos atentos. Programa Seco a través de Instagram para que lo sigan, vayan conociendo las actividades que han realizado. Es importante también ir visibilizando lo que se está haciendo en esa materia. Dani, un gusto que nos hayas podido acompañar durante esta mañana. Muchas gracias. Cualquier cosa, escríbanos también ahí al programa Seco para que puedan tener información al Instagram, les contestamos rapidito. Y que nos escriban también a nuestro WhatsApp porque tenemos concurso, Dani. Te quiero hacer la consulta que le estamos haciendo a todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es tu personaje favorito de Condorito que lo tenemos aquí? De Condorito. Tenemos harto ahí. No, a lo mejor no que te sientas representado, que conozcas a alguien, sino que te guste nomás. Por ejemplo, a mí me encanta Washington. A mí no sé cómo se llamaba, la amiga de Coné. Yuyito. ¿Yuyito? ¿Yuyito, cierto? ¿Yuyito? Sí. Porque estaba la Yuyita y la Yuyito. Sí, Coné Yuyito. Ya, me gustaba ella, la encontraba así como apañadora. Más chora también. Sí, estaba ahí como si no era así como delicadita, no, siempre ahí dispuesta a apañar en los juegos. Ahí para que quienes nos están viendo puedan participar porque tenemos concurso, tenemos ahí sorpresas para quienes participan al más 569-7756-9177 ahí para que puedan dar su personaje favorito y también su nombre y apellido para que sea más fácil ahí en producción tomar contacto. Dani, nos estamos viendo, un gusto. Muchas gracias por el espacio.